Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Abrir la Biblia. Estamos cerca de los 200 programas, así que ya les voy a avisar para dar gracias a Dios porque tenemos este espacio y porque podemos juntos estar leyendo la palabra. Y sobre todo me parece tan importante con todos los programas que están guardados, están todos en la lista de reproducción del canal de la iglesia, con título, de manera que se puedan buscar para leerlos, para pasarlos sobre todo a personas que estén en el comienzo de la lectura de la Biblia, con dificultades o con dificultades en leer y en la lectura, como nos pasa mucho en este tiempo, ¿sí? Y ahora que hablo de eso, me acuerdo que un amigo en la iglesia el domingo me dijo que necesitaba elementos, indicaciones para cómo leer la Biblia seriamente, ¿sí? Y me encantó eso, porque realmente pasa que se lee por todos lados, en distintos pasajes, se lee con devocionales, y entonces los devocionales generalmente traen un texto bíblico y después una o explicación o ejemplificación y una oración, pero nada de eso es adentrarse realmente en la palabra. Por supuesto, sí ser inspirados, no hay duda, pero eso no es meterse completamente en la palabra para que la palabra pueda ser sobra de espada de dos filos, ¿sí? Entonces, pensé en que podamos empezar cada día con algunos tips, como se usa ahora la palabra, instrucciones, para la lectura de la Biblia, empezando por los creyentes, que se sienten como mi amigo que lee desordenadamente y que sería cuestión de empezar a leer de una manera un poco más sistemática. Sistemas hay montones, ¿eh? Hay uno famoso que es, dado que el Antiguo Testamento es más largo que el Nuevo, leer todos los días 2 capítulos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, ¿sí? Se dice que con eso uno lee la Biblia entera en un año, ¿sí? Creo que también era y leer algún capítulo de algún salmo, ¿sí? Eh, Junto con los dos del antiguo y uno del nuevo. De manera que puede ser los sistemas, uno puede encontrar sus propios sistemas. Hay Biblias ahora que vienen armadas de tal manera que es decir, las tienen desarmadas y armadas para poder seguir un plan de lectura entera de la Biblia sin dejar nada y leerla así en un año, ¿sí? De manera que cada uno puede decidir. Pero hay 2 o 3 cosas que me parecen muy importantes para sugerir, ¿sí? A todos los creyentes y a todos los creyentes que empiezan a leer la Biblia. Elegir un libro y un libro, ¿sí? Mi amigo me decía, bueno, empiezo por el Génesis y le doy con todo. Leer solamente mucho tiempo los libros históricos hace que uno pase mucho tiempo sin leer nada del resto, de la palabra que necesitamos, de manera que la indicación es leer un capítulo un libro entero, libros enteros, ¿sí? Dejar una carta del apóstol Pablo por la mitad, leer la mitad, tiene 4 capítulos, por ejemplo, leemos 2 solos y nos perdimos el todo, ¿eh? La idea completa, que a veces se redondea perfectamente la mayoría de las veces, creo. De manera que libros completos es la primera instrucción. Y está buenísimo si uno empieza a leer desde el comienzo, porque ahí hay que preguntarse, ¿cuánto hace que no leo el Génesis? Y entonces, bueno, en un sistema que uno se arme a principio de año, leer, por ejemplo, el Génesis,
y después tomar un evangelio, ¿sí? Ahora, nada tiene que ser riguroso. Si yo termino de leer el Génesis y yo deseo, bueno, ¿y qué pasó después? Por supuesto, puede ser leer 2, 3 libros del Antiguo Testamento. Ahora, pasa que cuando llega Levítico con las leyes, generalmente eso sigue siendo aún hoy un tropiezo de decir no puedo leer, o la descripción de las túnicas de los sacerdotes, o toda la construcción del templo, ¿no? Bien, de manera que el criterio de cada uno, pero sabiendo que uno está leyendo el comienzo de la historia, por ejemplo con Génesis, y que después va a seguir leyendo con lo que la completa, como es el Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, esa dieta, digamos, de uno y uno, creo que es muy bueno que también agreguemos a esa dieta salmos y proverbios, ¿sí? Yo le decía a mi amigo el domingo, en un tiempo se recomendaba mucho, 5 salmos por día, en un mes uno lee los 150. A eso es muy bravo cuando aparece el 119 que tiene 176 versículos, de manera que hay un principio, pero está bueno leer unos cuantos salmos cada día, o al menos uno. Y Proverbios, que tiene 31 capítulos, se puede perfectamente leer un capítulo de Proverbios, al menos cada tanto, ¿sí? Yo me acuerdo cuando lo hice un verano, y entonces enero leí todo Proverbios de corrido, junto con otros, ¿sí? Entonces tenemos Antiguo Nuevo, los 2 libros fundamentales de enseñanza de sabiduría, proverbios, los que alimentan la adoración y la vida devocional con el Señor, como es los salmos. Y después ir leyendo, terminar con los evangelios, o puedo leer un evangelio, después leer alguna de las cartas, volver a un segundo evangelio. Yo creo que a menudo hay que leer algún evangelio, ¿sí? Por ahí los 4 todos juntos, salvo que uno quiera tener una impresión clara de las diferencias de los 4 escritores. Bueno, eso está buenísimo hacerlo alguna vez en la vida. Pero uno puede hacer puede leer 2 o 3 cartas, una de Pablo, una de Juan, una de Pedro. Y cada uno va buscando completar el cuadro, ir completando el cuadro, pero a la vez uno a veces, si uno ya conoce, uno dice, no, yo tengo que leer Filipenses ahora. De manera que no dejar la Biblia completa e ir, yo creo que con lo que hemos ido haciendo en estos casi 200 programas, mucho ha sido encontrar la línea que une a toda la Biblia, la relación tremenda que hay entre el antiguo y el nuevo. Y entonces ir encontrando, así como hemos tenido programas sobre los cantos del siervo, las profecías mesiánicas, y hemos tenido por lo menos 2 programas sobre otras profecías mesiánicas, además de las de Isaías, llamadas los cantos del siervo. Ahora, hay una unidad perfecta. Cuanto más uno va leyendo la palabra, va encontrando en las citas que hay del Nuevo Testamento, y si uno ahí va y las busca, ahí empieza a abrirse la cabeza, el panorama, fundamentalmente, la obra de Dios completa para la salvación del hombre. Recomiendo leer los evangelios, no solamente, ya lo que dije tantas veces, no como relatos, como un cuadrito, viendo a Jesús caminar. Dios bajó a la tierra, caminando, enseñando lo que decía, las palabras, los hechos, como los decía. Muchas de esas cosas hemos tratado de hacerlas acá juntos, pero no se agota ni nuestra memoria ni los contenidos que tiene la palabra. Entonces, en este tiempo, leer a Jesús actuando y viviendo, pensando en lo que nos dice esto para nuestro tiempo en el día de hoy, ¿sí? Así que bueno, después seguimos otro día con otras cosas, pero por lo menos
estas primeras, porque al principio de año uno hace muchos proyectos, ¿no es cierto? Uno de ellos debe ser, voy a tratar de leer, no digo leer toda la Biblia en un año, no lo sé, pero sí tratar de leer mucho más de la Biblia y bien, concienzudamente, libros enteros, y relacionándonos y buscar en referencias como tanto hemos visto. Pero bueno, vine nuevamente al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos, que me gusta tanto, para ver un personaje. Hace bastante que no, creo que desde José, vimos a José, no hemos estado con algún personaje, y quiero ver cuidadosamente este personaje, que es clave en el tiempo, en el comienzo de la Iglesia Apostólica, ¿no? Que tanto tenemos que mirarla para nuestro tiempo hoy, ¿no? Para todo lo que hemos visto por parte de la palabra profética, de la manera de enfrentar este mundo y la manera de estar realmente preparados. El capítulo 5 del libro de los Hechos ya empezó a tener problemas dentro de la iglesia, ¿sí? Repásenlo ustedes si quieren, no lo voy a hacer ahora. Ya empiezan a haber otras etapas de persecución, de llamar a los apóstoles, de amenazarlos. Pero el capítulo 5 termina de una manera tan linda. Varios de los primeros capítulos de los Hechos terminan con versículos estimulantes, hermosos. El 5:42 dice: y día tras día en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. ¿Sí? Ese era el trasfondo israelí del pueblo. Nosotros todo lo tenemos que pasar a nuestro trasfondo. Capítulo 6 viene y da luz a un problema interno dentro de la iglesia y su buena resolución. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Me los imagino con carteles que digan: queremos mayor inclusión. Así que los 12 se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, reunión administrativa: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Así que el tema era darles de comer, había comedor comunitario en la primera iglesia. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Dos toques, dos comentarios con respecto al mundo antiguo, ¿no? Y a nuestro mundo. Extraordinario. Para servir a la mesa no buscaban. La primera cualidad tenía que ser espiritual, lleno del Espíritu y de sabiduría, para organizar algo dentro. La otra cosa es lamentable que todavía en ese tiempo no hubieran llegado a descubrir el valor de una mujer siendo administradora, ¿está? Pero no había nada que hacer en el siglo I, todavía eso no había entrado en la cabeza. Muy bien, voy por el 5. Esta propuesta agradó a toda la asamblea, y acá vienen los elegidos. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Interesante, varias cosas interesantes, ¿no? Pero un prosélito no era judío, sino se había convertido al judaísmo, seguramente de Antioquía de Siria, la que estaba más cerca de Jerusalén. Así que entre ellos no importa que no fuera, que fuera gentil de origen, ¿eh? La apertura de mente que había en ese tiempo. Muy bien, y el primero sí destacado de una manera, no siempre el primero en una lista, pero acá el primero era primero, porque de Esteban se dice hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. De ese grupo de 7,
tenemos historia de Esteban e historia de Felipe. Mucho más pequeño, pero importantísima todas las veces que Felipe aparece por ahí en el libro de los Hechos. Y entonces lo presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. De manera acá, la palabra nos deja instrucciones muy claras como para manejar los temas dentro de la iglesia, con una administrativa, con oración, con imponer las manos, por más que fuera para servir a las mesas, era muy importante, era un ministerio. Estos eran los diáconos, estos fueron los primeros diáconos, servidores. Muy bien, y a partir del versículo 8 empieza todos los capítulo y medio del libro de Hechos referido a Esteban, este hombre llamado de fe y del Espíritu Santo. Dice Esteban, hombre lleno, acá agrega, de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. No dice si fue después que se hizo conocer al haber sido elegido diácono. Es muy probable que no, que él ya fuera. Por eso esa presentación. Era uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, de los que no solamente, más que predicar, acá lo que se destaca, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Seguía la línea de Pedro y Juan desde el comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero, versículo 9, con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, no sé cuál libertos eran, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Si, como hemos dicho tantas veces, lo pasamos de largo, nos vamos a perder la interesante detalle que da esto. Cirene y Alejandría eran las dos ciudades más importantes del norte de África. Simón Cireneo es el que ayudó a Jesús a llevar la cruz. Él debía vivir ahí en Jerusalén. Pero Cirene y Alejandría, las dos están sobre el mar Mediterráneo, como dos ciudades importantísimas. De manera que estaban ahí en Jerusalén, esta gente que había venido de allá, judíos, de Cilicia. Cilicia es la provincia que está al sur de Asia, de la provincia de Asia, hoy Turquía. Yo creo que Cilicia hoy es Turquía también, cuya ciudad más importante era Tarso, de manera que esta era la provincia de donde vendría Saulo después. Y también de la provincia de Asia, cuya capital era Éfeso. La provincia de Asia es la primera que Pablo salió a evangelizar. De manera que en esa sinagoga había un montón de gente con distintos trasfondos, todos ellos judíos irreprensibles, supongo que se debían considerar. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, a mí me toca de modelo. Sabiduría y espíritu para hablar con la gente, de manera no que cause oposición, pero sí que haga que se escuche, que se detenga, ¿sí? Que haya interés. Esto lo estoy mirando desde ahora, donde pareciera que hacia lo espiritual la gente no tiene interés, prefiere ver que este es el año del búfalo o todas esas cosas antes de estar buscando a Dios en este tiempo. De manera que no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban. ¿Y qué hicieron? La trampa. Instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Mentira. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Al pueblo, a los ancianos, o sea, que hicieron una campaña terrorista. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Hacía poquito tiempo que Pedro y Juan
y no sé si algún otro habían estado otra vez ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. La mitad tomar algo, la mitad de una verdad que Jesús dijo en un contexto totalmente diferente, y sobre todo pensando que gente que venía de África, de Cilicia, le hemos oído decir, o sea, no sé si a Jesús directamente, habían oído quizás predicar a los apóstoles, a todos los creyentes que estaban esparcidos, y ya con eso habían armado la trama mentirosa para llevar a la justicia. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Es impresionante, qué pena que no tengamos más cosas, que no tengamos nada escrito por Esteban. Ese hombre que todo este pedacito del capítulo 6, tenemos solamente cosas extraordinarias de él. Y ahora estaba en su momento más difícil y más importante. Pero por lo que él hizo, él podía haber dicho, en el 7, comienza diciendo: ¿son ciertas estas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Bien, el sumo sacerdote no se puso a tirarle diatribas a él. Él podía haber dicho: no, no es cierto, Jesús dijo esto y no es verdad lo que ustedes están diciendo. Cuando Jesús en el Sermón del Monte explicó la ley y los profetas, no era para cambiar las tradiciones. Podía haber hecho la explicación que cualquier creyente de ese tiempo lo tenía claro, que cualquier creyente de ahora lo tiene claro, defendiendo a Jesús. Pero no. Él se jugó, y esto viene justo a cuento de lo que decíamos de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se jugó a riesgo de que lo hicieran callar y lo sacaran corriendo, a contar desde el comienzo la historia del pueblo de Israel. Ellos la conocían, pero él la contó con todo detalle, con los detalles que eligió, con la inspiración del Espíritu. No hay duda que tenía la inspiración las cosas que fue contando. Y vale la pena ver de la elección de hechos y de todo lo que él fue relatando, como si se hubiera tomado todo el tiempo posible. Quizás en ese tiempo había largas sesiones y nadie lo apuró, pero para mostrar cómo desde los comienzos hubo un plan de Dios para la salvación del hombre. Así que hoy no vamos a llegar a ver todo el discurso, así que espero que entre hoy y mañana podamos verlo, pero vamos a empezar. Versículo 2, él contestó: hermanos y padres, respetuoso, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Empieza con el llamado de Abraham. No desde Harán, desde cuando estaba en Ur de los Caldeos, bien al sur de la península arábiga. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Recordemos que la tierra de los caldeos era Babilonia, pero faltaba mucho, este era el comienzo. Se estableció en Harán, allí se acuerdan, llegó con su padre, con su sobrino Lot. El papá de Lot había muerto ya. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera dónde plantar el pie.
pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Yo lo veo dándome cuenta de cómo ellos sabían toda la historia, pero qué importante cuando se precisan las verdades lentamente. No tenía ningún hijo. Acá faltaba que hablara de fe. Bueno, no sé cuándo habla de fe. Dios le dijo así: tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero sea cual sea la nación que los esclavice, yo la castigaré y luego tus descendientes, Abraham, saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Así que adelantó la historia, habló hasta de los 400 años que estaba en Egipto, pero volvió atrás porque todo eso entraba en todo ese complejo de la historia de Israel desde el comienzo, ¿sí? Entonces, la primera cosa que marca, bueno, la primera es que por fe se movió, aunque no lo menciona, y la otra es que hubo un pacto. Y la señal del pacto fue la circuncisión. Y entonces Esteban aclara: así cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacido, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Avanzó la historia. Por envidia, y acá sí viene avanzado, acá ya estamos en Jacob. Por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. Interpretación. Y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor de Faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Acá parece que avanzó, pero no, detiene, les digo, desde el punto de vista de lo narrativo, es una pieza extraordinaria. La manera como fue contando, de repente amplió la historia, de repente volvió para atrás y la retomó en el momento que él quería marcar. Hubo entonces un hambre que azotó a Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y el faraón supo el origen de José. Ahí está marcando el tema de que ahí apareció el tema de que eran judíos. Después de esto, José mandó llamar a su padre, Jacob, y a toda su familia, 75 personas en total. Hasta los detalles numéricos marcó. Bajó entonces Jacob a Egipto y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquem y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquem. Me encanta que de repente hace una panorámica y de repente se detiene en un detalle, la compra del sepulcro para que ahí descansara la familia. Muy bien, con esto acabamos de terminar la lectura del libro del Génesis. Así que miren ustedes si no hay completa relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? A partir de ahí, en el versículo 17, que seguiremos mañana, comienza a relatar el libro de Éxodo, con el mismo criterio, así, de una mirada panorámica y después de algunos hechos especiales para marcar, esperando que en sus mentes pudiera haber una claridad. Esteban confiaba en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pudiera ayudarles a entender la obra de Dios de la salvación. Muy bien, seguimos mañana leyendo esta historia tan impactante,
tan impactante hasta el final de Esteban. Bueno, muy bien, cerramos la Biblia nuevamente. Que el Señor los bendiga, que vivamos un mes de enero en cuanto a la Biblia, con muchos proyectos, con decisiones, con tener un cuaderno, ir anotando, ir escribiendo, para que vayamos tomando la sabiduría que necesitamos y cada vez mayor crecimiento en la palabra. Muy bien, será hasta mañana, que Dios los bendiga.